Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Eh, Estamos ahora en las secciones del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Es un gusto saludarlos una vez más. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia. Hoy, por la gracia de Dios, iniciamos el capítulo 10 de nuestro estudio de Hebreos. Hemos avanzado rápidamente porque algunas de las porciones pues se pueden avanzar de esa manera. Así que vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 18. Pueden indicar con un amén cuando lo localice. Si no tiene una Biblia, pues puede levantar la mano. Ujieres pueda acercarse a usted y facilitarle una Biblia. Dice el versículo 1, ¿lo tiene? Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y luego diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los sacrificios. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos desde aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes los escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Acompáñeme en oración. Señor, nos disponemos en esta mañana una vez más a estudiar tu palabra. Nos acercamos a ella reconociendo nuestra debilidad y venimos a ti clamando por auxilio, por fortaleza a la hora de estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que está en medio nuestro, pueda darnos la claridad suficiente para entender tu palabra, la claridad suficiente al predicador para que explique tu palabra, Señor, y que ella sea la que convenza nuestras vidas en esta mañana. Que aquellos que ya te conocen, tu Espíritu Santo por medio de tu palabra pueda fortalecer su fe, para que cada día puedan seguir caminando con vista en tu regreso. Señor, y clamamos por aquellos que no te conocen, aquellos que todavía están en delitos y pecados, para que sea tu Espíritu Santo trayendo claridad a sus mentes para que vean la verdadera condición de su alma y puedan entender de que hay un solo Salvador, Jesucristo, que puedan correr a ti, porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Señor, hoy oramos para que ellos puedan depositar su confianza plenamente en ti. Glorifícate mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Cuando entramos a este capítulo, podemos concluir o decir que en esta porción el autor está llegando a la conclusión de esta parte doctrinal que le ha venido tocando a lo largo del libro de Hebreos. Y yo creí que era que el saco lo molestaba, pero ya me estoy dando cuenta que no. Ahí, a ver si aguanta un ratico. Si no, lo cambiamos. Así que como he visto a lo largo del estudio, su deseo es demostrar la superioridad de Cristo y su ministerio a favor de los creyentes. Y de hecho él le dice, Jesús es mucho mejor. En el capítulo 8, que estuvimos mirando hace unas semanas, su meta era probar que ellos en Cristo no solamente tenían un sacerdote que era mejor, sino que también les ofrecía una esperanza mucho mejor a la que ofrecía el antiguo pacto. Como ya hemos dicho, Cristo
estableció ese nuevo pacto, también conocido como ese pacto de gracia o ese pacto de redención, donde Dios, Jesús, el Padre, juraron salvar a pecadores por su gracia. Este pacto fue profetizado en Jeremías capítulo 31, versículo 31, donde aquí mismo ya lo leímos, que hace referencia una vez más a él. Él dice, he aquí vienen días, dice el autor, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Entonces, en Cristo encontramos lo verdadero. En nuestro último sermón de este capítulo, o del capítulo 9, hablamos de los efectos que produjo el ministerio y la obra del Señor Jesucristo. Los menciono rápidamente para ustedes. Uno de los efectos que produjo es que nos purificó para servir al Dios vivo y verdadero. Hebreos 9:14. También dice que otro efecto es que remitió todos nuestros pecados, es decir, perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Todos son todos. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 15. Otro efecto que miramos es que nos hizo receptores de una herencia eterna. Igualmente, Hebreos 9, versículo 15. El creyente tiene una herencia eterna que no puede ser quitada por nada ni nadie. Y otro de los aspectos o de los efectos que vimos es que nos proveyó de una esperanza clarísima. El creyente tiene una esperanza. A veces la gente del mundo vive sin esperanza. El creyente vive con una esperanza. Hebreos 9, 26 y Hebreos 10, 23. Entonces en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que el mundo no nos puede dar, Cristo nos lo da. Es más, lo que el mundo nos ofrece es temporal, es pasajero. En algún momento lo podemos perder, pero lo que Cristo nos ofrece es eterno y nada ni nadie nos lo puede quitar. Hoy miraremos en el capítulo 10 un efecto más que encontramos de la obra y el ministerio de Jesucristo, y es la perfección de su pueblo. Es otro efecto, la perfección de su pueblo. En esos 4 primeros versículos, ahorita vamos a volverlos a leer, debemos mirar cómo el autor introduce lo que nos quiere presentar. Él hace como una especie de resumen de todo lo que ya ha venido hablando, y no lo hace sin propósito. A veces a nosotros no nos gusta tanto la repetición, pero aquí encontramos una vez más que el autor lo repite. Pero él lo hace con un propósito. Lo hace con el propósito de recordarnos esas grandes verdades que Dios ha hecho a favor de los suyos. Leamos una vez más. Versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca, note esa palabra, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse pues los sacrificios, los que tributan este culto, limpiados una vez, no tendría ya más conciencia de pecado, es decir, culpabilidad de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora, el autor comienza diciendo o mencionando la ley. La pregunta que nos hacemos es, ¿a qué ley se refiere? ¿A los 10 mandamientos? ¿O a la ley ceremonial o judicial que Dios había establecido en Israel? Ahora, por el contexto y por lo que hemos venido hablando hasta ahora, yo me imagino que usted ya está en la capacidad de decir que cuando dice ley ahí, se refiere a ¿qué? A todo el sistema sacrificial que tenía Israel en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Yo me imagino que ya lo podemos concluir.
Es el sistema del primer pacto que hemos venido hablando a lo largo de todo este estudio. Y lo primero que dice el autor sobre esa ley, dice que ese sistema era la sombra de los bienes venideros. En otras palabras, era una sombra de lo que Dios había prometido a Israel para el futuro. Era lo que se había prometido nomás. Mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Leo para ustedes y va a salir en la pantalla para que usted pueda leer conmigo. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Permíteme expresarlo de esta manera. Es cuando el sol me da a mí de frente. Si el sol a mí me da de frente o la luz me da a mí de frente, eso lo que va a hacer es que va a proyectar una ¿qué? Una sombra hacia atrás o hacia un lado. Ahora, esa sombra no es mi cuerpo. Es solamente ¿qué? Una representación de lo que es mi cuerpo. De manera similar, la ley o todo ese sistema ceremonial fue la sombra de los bienes venideros, es decir, de lo que Cristo iba a hacer a favor de su pueblo. Si la ley era solo una sombra, entonces sería un error seguir aferrándonos a la sombra. Porque la sombra es simplemente la sombra no es la sustancia. Nadie en su sano juicio pensaría que la sombra mía, ¿dónde está? Aquí está, que ese es mi brazo, no, mi brazo es este. Nadie lo pensaría. Entonces, de la misma manera, la ley no era el medio definitivo para la salvación, sino que era una representación que apuntaba a una realidad verdadera que era Cristo y su obra redentora. Y esto lo enfatiza claramente el autor en el capítulo 9, versículo 11, cuando el autor dijo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ya no necesitamos más nada. Cristo ya vino. Cuando Cristo vino, la sombra tenía que desaparecer. Es como si yo supiera que mi esposa viene caminando y yo veo su sombra y entonces yo me tiro a abrazar a su sombra y ojo, decirle sombra. Cualquiera que me vea haciendo eso va a decir, este hombre ha perdido la cabeza. Porque la sombra no es mi esposa, es la sombra de mi esposa. Yo tendría que tirarme a abrazarla a ella, que es la esencia. Bueno, eso es lo que el autor está tratando de decirle a esta gente que tiene que entender. Por eso el autor de Hebreos insiste una y otra vez, y quizás para algunos de nosotros suene ya repetitivo, pero es lo que el autor está diciendo. Él insiste una y otra vez, volver a lo de atrás es retroceder. No tiene sentido. Conocer a Cristo y volver atrás no tiene sentido. Porque Cristo lo es todo. Si tú tienes a Cristo y no tienes nada, lo tienes todo, no has perdido nada. Pero si tienes todo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Un argumento que presenta el autor también aquí es que dice, siendo que la ley era una sombra de los bienes venideros, la consecuencia lógica es esta. Dice, nunca puede, lo dice el texto, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es el segundo argumento que utiliza el autor. Primero era una sombra, segundo, mire, entiendan por favor. Todo lo que hacían año tras año y que quizás hasta ese momento todavía estaban haciendo porque el templo no había sido destruido, no sirve de nada. Año tras año lo hacían. Ya lo hemos estudiado. Cada año el sumo sacerdote en el día de la expiación
Se acercaban al tabernáculo, los sacerdotes se entraban hasta cierto lugar, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y él ofrecía sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Y la evidencia que él presenta es que si esos sacrificios realmente quitaran en totalidad el pecado del pueblo, no hubiera necesidad de seguirlo haciendo. Miren lo que dice el versículo 2. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Dice, ya no tenían que hacerlo. Si eso fuera el punto que el Señor Jesucristo quería mostrar. Pero la realidad era que cada israelita, su conciencia les decía, tienes problemas. Dice el versículo 2, dice, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ellos sabían, otra vez, el próximo año tengo que volver a lo mismo. A ofrecer el mismo sacrificio, el mismo ritual. Tengo que traer otra vez una ofrenda perfecta para presentarla delante de Dios. Y cuando llegaban ahí a ofrecerlo, dice el texto, que era un recordatorio de sus pecados que habían cometido delante de Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Porque la sangre... versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Era un recordatorio constantemente. No había una conciencia tranquila. Hoy el creyente está en Cristo y dice la palabra que tenemos una conciencia ¿qué? Tranquila. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido no dar más o no usar nuestro pecado en nuestra contra por la obra de Jesucristo. Miren así el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Porque el animal también estaba corrompido por causa del pecado de Adán. Toda la creación, por eso dice la Escritura, gime a una voz por la venida de Jesucristo para ser restaurado. Cristo por segunda vez para todos ser restaurado. Porque hasta este momento, y si Cristo no viene en 100, 200, 300 años, toda la creación va a estar afectada o contaminada o corrompida por el pecado que cometió Adán en el Edén. Por esa razón los sacrificios de los animales no borraban los pecados. Apuntaban al verdadero Cordero, que es ¿quién? Jesucristo. Esta era la limitación de la ley ceremonial. Esta era la incapacidad del primer pacto. Por eso dice, es una sombra de lo venidero. Bajo el primer pacto, Israel seguía bajo la condena divina de sus propios pecados. Es más, mire que Dios a través de los profetas le recordaba a Israel una y otra vez su condición. A pesar de que lo sacó de Egipto de una manera milagrosa, Israel continuaba en su pecado. Vamos a mirar algunos pasajes. Isaías capítulo 1 y luego vamos a ver Isaías capítulo 59 para que leamos rápidamente cómo por medio del profeta Isaías el Señor explicó claramente esto. Miren lo que dice. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Y miren lo que dice. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora está diciendo ahí que el pueblo era ignorantes. No tiene conocimiento de quién. De Dios. Dice, no me conocen. Porque dicen que me conocen, pero viven como si no me conocieran. Eso es lo que está diciendo ahí. Y mire la comparación. El buey, cuando ve que su dueño viene, ¿qué pasa? Se acerca. Yo no tengo perros, no me gustan los perros, pero muchos de ustedes tienen perros. ¿Y qué hace su perrito cuando usted está llegando? Lo reconoce. Y cuando llega un extraño, ¿qué hace? También lo reconoce y lo ladra. Usted no es de aquí.
Miren la comparación. Si él usa el buey, yo voy a usar el perro porque nosotros tenemos aquí el perrito, es más fácil. Israel dice, no entiende. No es que les faltara intelecto y que fueran, perdón, me puso esta palabra, brutos. No, no es que fueran brutos. No, dice ellos no me entienden, no me conocen. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Imagínense, tremendas definiciones. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Ahora sáltese Isaías 59, versículo 1 y 2. Quizás mientras usted busca hubiera sido suficiente que hubiera dicho, no sé, generación maligna, pero el énfasis es tremendo. Le dice, pecadores, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados. Por si alguien tiene alguna duda, les digo. Ahora miren lo que dice Isaías 59. He aquí que se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para ir. No se ha acortado, perdón. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ya usted puede seguir leyendo el versículo 8 al versículo 12 y va a encontrar usted mucho más detalles. Esto nos demuestra la incapacidad que podía ser el primer pacto. A pesar de todo el sistema sacrificial de ley que tenían, los israelitas permanecían viviendo de una forma imperfecta. Por eso esto apunta a Jesucristo. Ahora, volviendo a Hebreos, notemos la diferencia con el ministerio de Cristo en el nuevo pacto, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Como lo hemos dicho a lo largo del estudio de esta epístola, el autor constantemente hace referencia a las escrituras que ellos tenían. Recuerden, en este momento, cuando ellos están leyendo esto, ellos solamente tenían ya escritos todo, los profetas, los salmos lo tenían ya. El autor hace referencia allí. ¿Y qué está citando aquí? Está citando el Salmo 40, versículo 6 ahí al 8. Y pone las palabras del Señor Jesús. O sea, Él va y le dice, mire, le voy a hacer una cosa. Yo voy a probar mi argumento con la escritura que ustedes ya tienen. Salmo 40, versículo 6. ¿Y qué vemos allí? Dice que el Hijo, hablando al Padre, dice, tú me preparaste un cuerpo a mí, porque no quisiste sacrificios y ofrendas, y holocaustos y expiaciones por el pecado, que dice que no, ¿qué? No te agradaron. O sea, todo eso que era una sombra, no te agradaron. Lo que está diciendo es insuficiente para ti. A veces la gente dice, es que yo me porto bien. Perdóname, te lo voy a decir con todo el respeto que te mereces. Eso es insuficiente para Dios. Porque Dios exige perfección. Yo lo he dicho en varias ocasiones y hoy lo quiero decir. Es que Él no entiende. Él exige perfección. Sed santos, porque yo soy santo. Él dice, no quisiste. No, todo lo que hicieron era una sombra, pero no satisfacía tu justicia divina. Entonces la respuesta del Hijo, ¿cuál es?
he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Es decir, todos esos machos cabríos que se ofrecían, que estaban contaminados con el pecado, no te agradaron. Ahora yo voy a ser el verdadero cordero que voy a ser ofrecido y voy a vivir una vida perfecta desde que nazca hasta que muera, para que tú puedas recibir ese sacrificio, esa ofrenda con agrado. No se trata de que tú y yo ahora empecemos a ser buenas personas, buena gente. Hay mucha gente que son buenos esposos, muy bien, buenos padres, buenas madres, buenos trabajadores, buenos vecinos y bueno todo lo que queramos ponerlo. Pero eso es insuficiente ante la presencia de Dios. Por eso fue que Jesucristo vino. Porque si eso fuera sido suficiente, Dios dijo, bueno, pues listo, cada quien sálvese quien pueda y miren cómo se las arreglan. Por eso envía a Jesucristo. ¿Sabe qué otro efecto que encontramos aquí del ministerio del Señor Jesucristo? Es que su justicia nos ha sido acreditada. A veces uso la palabra imputada, pero vamos a usar hoy la palabra acreditada. Es decir, que el crédito que él hizo ahora es mi crédito. Oh, hermanos y amigos que están sin Cristo, es eso y solo eso lo que ha transformado nuestra posición legal ante Dios y nos hace receptores permanentes de todas las bendiciones del nuevo pacto. Es eso. No es que tú y yo seamos buena gente. No es eso. Es que la justicia de Cristo, es decir, que esa vida perfecta que Jesucristo vivió desde que nació hasta que entregó su vida, ahora cuando creo en Él, me la ha sido dada a mí. Y Dios me ve de esa manera. Y si estás en Cristo, escúchame con atención, estimado amigo, o hermano, perdón. Si usted está en Cristo, nada ni nadie puede alterar tu posición en Él. Nadie. Nadie puede deshacer la justificación que Cristo nos ha otorgado. Nadie. Se lo voy a explicar de esta manera. Se lo voy a explicar de esta manera, a ver si usted me lo puede entender. Yo soy hijo de don Daniel y doña Judith. Y yo puedo quizás hacer alguna cosa y ellos me digan, es más, ya no eres más nuestro hijo, renunciamos a ti. Es más, no nos busques más. No te queremos más como hijo. Ellos me pueden renunciar como hijo y todo lo que quieran. Pero si el día de mañana me hace un examen de ADN a mí, y le hace un examen de ADN a ellos, ¿qué cree que va a pasar? ¿Que soy hijo de don Luis? No, soy hijo de don Daniel y de doña Judith. Eso ya nadie lo puede borrar. Nadie lo puede borrar. Cuando tú estás en Cristo, tu posición en Él, nadie la puede hacer. Tú no puedes ser justificado y después ahora eres desjustificado. No, eso es imposible, no se puede. Porque lo que Jesucristo logró, la justificación que Jesucristo logró en la cruz del Calvario, fue una vez y para siempre. Y lo hizo de manera efectiva. Por eso Él dijo en la cruz, consumado es. Nadie puede desjustificar a aquellos que han sido justificados en Cristo Jesús. Esa es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, si la voluntad del Padre es nuestra justificación, es que cada día seamos guardados sin caer hasta el final. ¿Qué sustento bíblico encontramos en esto? Bueno, 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Es un pasaje muy conocido por nosotros que dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo. ¿Qué pasó? Por nosotros lo hizo pecado, es decir, que Cristo cargó el pecado mío en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Y qué dice al final?
en Él, es decir, a través de Él. No es a través de mis fuerzas, no es a través de mis capacidades, no es a través de que soy buena gente, es a través de Cristo. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma? En Romanos capítulo 5, versículo 1, un pasaje también muy conocido por nosotros. Justificados pues por la fe, ¿sí ve? No es por obras, no es por ser buen esposo, ni por ser buena esposa, ni padre, ni hijo, ni nada de eso. Por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Tito? En capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia, ¿qué es gracia? Favor inmerecido. Ni tú ni yo merecíamos el perdón, pero sin embargo Él nos ofreció su perdón. Viniésemos a ser ¿qué? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todo eso hemos logrado en Cristo, o Cristo ha logrado en nosotros, porque nos justificó. Ahora mire lo que dice el autor en el versículo 10, volviendo a Hebreos, versículo 14, perdón. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una traducción más literal, según un comentarista, dice que la siguiente: hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. ¿Sí entendió la diferencia? Dice, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Pero dice que la traducción más literal sería, hizo perfectos para siempre a los que están siendo justificados. ¿Presente qué? Continuo. Estamos siendo santificados. Esta gente tenía que hacer sacrificio año tras año. Hoy, una vez que tú estás en Cristo, Jesucristo ya dijo, todo ha sido perdonado. ¿Significa eso ahora entonces que tengo libertad? Tengo que aclararlo. ¿Significa eso ahora entonces que tengo libertad para vivir la vida loca? Pablo dice, de ninguna manera. Si tú estás viviendo la vida loca porque estás pensando que ya se arregló, entonces estás demostrando que no has entendido el Evangelio. Porque el Evangelio dice que aquel que guarda la esperanza de verlo día a día se perfecciona a sí mismo, o sea, es decir, se limpia, se purifica a sí mismo para esperar el regreso de su Señor. El creyente sabe que está seguro en Cristo, sabe que nadie lo puede justificar, pero sin embargo cada día se mortifica a sí mismo, como vamos a mirar, para vivir en rectitud delante de su Dios. Vivo en santidad no para ganar la salvación, sino que vivo en santidad porque ya soy salvo. Mi santidad me lleva, o mi salvación me lleva a vivir en santidad delante de mi Dios. Así que el creyente, a partir de la justificación, está siendo día tras día santificado. Nuestro estatus delante de Dios determina la obra que experimentamos en el presente. Dice los que están siendo santificados. Y aquí yo quiero decir algo, y lo voy a decir con toda la convicción, porque es lo que estoy convencido que enseña la palabra de Dios. Y yo creo que la puse al frente para que usted pueda leer conmigo. No hay ni uno solo de aquellos que han sido justificados que estén siendo santificados en el presente. No hay. No hay ni uno solo que haya sido justificado que no esté siendo santificado en el presente. Pastor, ¿qué significa eso? Se lo pongo en otras palabras. Lo que estoy tratando de decir ahí es que toda persona que está en Cristo y que diga que tiene salvación en Cristo, esa persona se le nota en su estilo de vida que está siendo constantemente santificado, santificado, santificado. Pastor, ¿qué significa ser santificado? Que cada día nos estamos pareciendo más y más a Cristo. No hay. Eso es lo que el Evangelio enseña.
todo aquel que está en Cristo o que ha sido justificado, hermano, es santificado. Es como la matemática. 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Eso no se puede cambiar. 1 más 1 es 2. 2 por 2 es ¿qué? 4. 4 por 2. No, sí, no sabemos las tablas. O sea, no se puede cambiar. Lo mismo, nadie puede decir, yo estoy en Cristo, pero en mi vida no ha pasado nada. Eso es imposible. Es imposible. Usted recuerda la historia de la mujer samaritana. Esta mujer samaritana, yo no sé cuánto tiempo estuvo con Jesús. ¿Cuánto tiempo conversó con ella? No sabemos. Puede haber sido 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Pero pongámonos 4 horas entonces, pues, para irnos a ahorrar un poquitico. Cuando se fue de ahí y se fue a hablar con todos los hombres por ahí que la conocían, dijeron, esta mujer le pasó algo. Cambió. Empezó el proceso de santificación. Ah, pastor, por la mujer samaritana. Bueno, Nicodemo. Entonces, pues, si no quiere que hablemos de Nicodemo fue a ver a Jesús ¿cómo? De noche escondido. ¿Sabe quién fue uno de los que fue a reclamar el cuerpo de Jesucristo cuando fue crucificado y bajado a la tumba? ¿Sabe quién fue uno de ellos? Ahora salió públicamente. Ah, pastor, otro ejemplo, el exdemoniado gadareno. Estaba ahí, nadie quería acercarse a él, estaba desnudo, un desastre total. Estuvo un rato con Jesús, Jesús obró en su vida y cuando la gente llegó, lo encontraron ¿cómo? Sentado, dice, en su juicio cabal, y hasta se espantaron. Cuando tú estás en Cristo, yo no estoy hablando de que te vas a hacer un hombre y una mujer perfecta, no. Estoy hablando de que cuando tú estás en Cristo, en tu caminar diario, cuando alguien evalúa tu vida en un año, va a decir, esa persona es diferente. Sí, hemos encontrado que se ha equivocado porque todos los que estamos aquí nos hemos equivocado. Hasta el pastor más famoso que usted se conozca o que usted siga. Porque usted piensa que el pastor famoso que seguimos, no. Hasta el más famoso que seguimos tiene pecados. Pero cuando usted pone su vida en un año y empieza a analizar su vida, usted dice, wow, sí, se ha equivocado en varias ocasiones, pero podemos decir, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y le empieza a decir una lista, esa es la voluntad de Dios. Santificarte, que cada día te parezcas más a Cristo. Más adelante del versículo 7, mire lo que dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Es una obra progresiva en el creyente. Hermano, la santificación es progresiva. ¿Qué significa que la santificación es progresiva? Que Dios está obrando constantemente en nosotros para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Él está obrando en ti y en mí constantemente. Y Él usa lo que usted menos te imaginas para obrar en tu vida, para que cada día te parezcas más y más a Cristo. Déjame mostrártelo con la escritura. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está para los que dicen que bueno, como ya soy salvo puedo vivir la vida loca. No, aquí dice ocúpate de su salvación con temor y temblor. Es decir, vive en rectitud de acuerdo a lo que eres. Efesios 4, 22 y 24. 22 al 24. Dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir. Mira lo que está diciendo el autor. Es más, le voy a dar chance para que usted lo busque. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, como vivíamos antes de Cristo. Despojaos, quítate ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Hermanos y amigos, ser santo o estar siendo santificado progresivamente significa que en base a nuestra justificación o en base a nuestro cambio de estatus delante de Dios, de culpables a inocentes, en Cristo estamos cada día creciendo en santidad. Y la santificación cada día nos diferencia del mundo y nos asemeja más y más a Cristo. Eso es la santificación. Cada día nos alejamos más y más del mundo y sus deseos engañosos y nos acercamos a Dios. Pastor, ¿significa ahora que ya no voy a estar en el mundo? No, yo no estoy diciendo que no esté en el mundo. Lo que estoy diciendo es alejarnos de los deseos del mundo, que son dos cosas diferentes. En el mundo tenemos que estar, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer todo esto, pero ya el mundo no controla nuestra vida. Los deseos que el mundo ofrece no son nuestros deseos. Voy a meter dos palabritas aquí. Y es la mortificación y la vivificación. Que esto involucra en la santificación. Pastor, ¿qué es la mortificación? La mortificación es la lucha del creyente para estar matando cada día esos pecados que asedian, ese residuo del pecado que todavía está ahí viniendo a molestarnos. Esos pecados que tú y yo practicamos, no lo voy a mencionar pero las cosas que tú y yo practicamos en el pasado, que todavía nos asedian, esas tentaciones. Santiago dice que cada uno es tentado según sus propias concupiscencias, es decir, que esas concupiscencias que tú y yo tenemos, cada uno de nosotros, que nos están asediando constantemente, tú y yo le estamos cada día mortificando eso, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la mortificación. El cristiano lucha constantemente con eso. El cristiano tiene, los del mundo no tienen ese problema. Tú y yo sí lo tenemos, los que estamos en Cristo. Miren lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y miren lo que añade el versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas por si el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿Y qué es la vivificación? Bueno, la vivificación es el otro punto. El Espíritu Santo nos da vida para que ahora podamos hacer lo que Dios pide de nosotros. La vivificación nos impulsa a cada día ser más y más santos, no para quedar bien con el que está a nuestro lado, sino para que Dios sea honrado. Y en el proceso de que yo estoy viviendo bien para honrar a Dios, testifico al que está a mi lado. En la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo al hablar con esta iglesia les dice, él empieza a hablar de que algunos de ellos eran injustos, eran fornicarios, eran idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, maledicientes, estafadores. Pero mire que en el versículo 11 de 1 Corintios 6, 11, le dice lo siguiente: y esto erais algunos. O sea que muchos de los que estaban ahí practicaban todo ese tipo de cosas. Dice, pero ahora ya habéis sido lavados. Y yo aquí hago un paréntesis, hermano. No permita que el enemigo venga a usted a recordarle lo que usted era antes de Cristo.
Y si usted era antes de Cristo, usted debe decirle, sí, eso era antes de Cristo. Pero ahora que estoy en Cristo, ya he sido, ¿qué? Lavado. Y usted tampoco permita que nadie venga a decirle algo de su hermano en Cristo. Decirle, ah, sí, pero es que usted no lo conoció en el mundo cuando era papá, y saqué y le saqué todo el, el currículum de ese creyente. Usted dígale sí, pero ahora está en Cristo y dice la palabra que él ahora ha sido lavado y Cristo lo ha sido perdonado. No lo puedes juzgar por eso. Dice, sigue diciendo el versículo, ya habéis sido santificados. O sea, posicionalmente en Cristo, Cristo ya no me ve como el ladrón que era, me ve como el inocente que soy en Cristo. Dice, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Oh, hermanos y amigos, así actúa la gracia de Dios a favor de nosotros, justificándonos y santificándonos constantemente para su gloria. Yo espero que usted y yo a este punto ya tengamos la capacidad de hacer la diferencia entre el primero y el segundo pacto. Que ya podamos entender por qué el primer pacto tenía que ser invalidado, tenía que ser obsoleto. El primer pacto mantenía a la gente en imperfección, en sus delitos y pecados. Pero en el nuevo pacto, y aunque se lavaran bien, yo recuerdo en esto los fariseos cuando ellos decían a Jesús, tus discípulos no se lavan las manos, aunque se lavaran bien, porque no era cuestión de algo físico. Lávese las manos para evitar los microbios, contaminación de bacterias. Pero eso nada sirve si su corazón no ha sido cambiado por el poder de Dios. Miren lo que dice Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabones sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. El primer pacto así imposible. Por mucho que se lavaran, así imposible. Ahora note cómo termina el autor en el versículo 15 al versículo 18. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el nuevo pacto que haré con ellos desde aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Los escribiré. Aquí está regresando a Jeremías y Ezequiel. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda que se pueda hacer, no hay más sacrificio que se pueda hacer. Todos y cada uno de los pecados han sido limpiados y han sido lavados por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que se hace eficaz en tu vida cuando tú crees en Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida. Él te da un nuevo corazón, no es que, sí, te da un nuevo corazón. Y toma ese corazón y en el corazón escribe la ley de Dios, sus mentes. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, porque creo que a todos nos ha pasado. Quizás estamos cometiendo algún pecado y sabemos que estamos en pecado y ni siquiera podemos cometer el pecado en tranquilidad. Porque ahí está el Espíritu Santo, eso no está bien. ¿O es correcto? O cuando tú sabes que de pronto te enojaste con alguien y maltrataste a esa persona porque te dejaste llevar por la emoción del momento, pero luego cuando termina el momento está el Espíritu Santo ahí, ¡pum! Dele, eso no es así, eso no es así. Y tú no estás tranquilo hasta que no vas y arreglas el problema. Porque Él ha grabado su ley. Ahora en nuestros corazones, ahora somos sensibles. El del mundo dice, pues ¿quién lo manda? Se lo merecía. A mí nadie me va a tratar a mí así, porque no, el creyente se aflige y no está tranquilo hasta que no arregle ese problema. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Lo cual significa que no necesitas otra ofrenda más.
que haz tal cosa, que añade esto, que añade esto, que añade esto. No, 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 no hay más. Lo que se tenía que hacer se hizo Jesucristo, y si algo hubiera faltado, entonces Jesucristo no pudo haber dicho, consumado es. Cuando el creyente se presenta delante del Padre, lo único que va a ver, el Padre va a ver, es la obra perfecta de su Hijo en nosotros. Y me encanta el versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Significa que Dios pierde la memoria? No. Que Él decide no poner ese pecado. Él se acuerda, porque Él conoce todo, hasta lo que usted y yo no nos acordamos. Un día hablamos, ¿no? La Escritura dice que Él conoce hasta cuántos cabellos tiene usted en la cabeza. Él se acuerda. Pero lo que está diciendo ahí es, he decidido no usar ese pecado para condenarte. Colosenses, hay un cántico que cantamos aquí que dice que Él anuló el acta de los decretos que me eran contrarios. O sea, toda la lista de pecados de Dixon Klinger que podían ser usados para condenarme el día que yo creí en Jesucristo, que creí en Jesucristo, esa lista Dios decidió no la voy a usar en contra de Él. Porque ahora voy a usar la justicia perfecta de mi Hijo, es que está sobre su vida. Ese es el efecto del nuevo pacto. Por eso el primer pacto debería desaparecer. Hermano, cuando nosotros vemos esta realidad, quiero referirme a aquellos que están hoy en Cristo. Cuando vemos esta realidad tenemos que tomar en serio la exhortación del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. ¿Recuerda a alguien? Dice, examinaos a vosotros mismos, no al vecino, sino a vosotros mismos, para ver si estáis en la fe. Todo aquel que dice que es miembro del cuerpo de Cristo, que ha sido justificado y que está siendo santificado en el presente, tiene que examinar su vida constantemente. Eso es lo que nos llama la Escritura. Si tú dices que has creído en Él, pero aún amas lo que el mundo ama, si tu corazón todavía no ha sido cambiado, si no encuentras gozo en Dios y en su obra, si sigues buscando satisfacción en el mundo y no en Cristo, debes seriamente reflexionar sobre tu vida. Porque la Escritura nos enseña que todo aquel que ha sido justificado hoy, en el presente, cada día ama lo que Dios ama. Su satisfacción está en Cristo, no en el mundo. Su corazón ha sido transformado y experimenta algo que se llama la mortificación del pecado, que ya estudiamos. Es decir, que usted constantemente está luchando con ciertas cosas. Y eso no le pasa únicamente a usted, le pasó al apóstol Pablo. Y si no me cree, vaya a leer Romanos capítulo 7. Ahí usted encuentra al apóstol Pablo abriéndonos su corazón y diciendo la lucha. Y era el apóstol Pablo. Entonces, si el apóstol Pablo tuvo esa lucha, ¿qué será de usted y yo, simples mortales? Aunque él también era un mortal, como usted y como yo, usando lo que enseña la Escritura, ¿no? Igual que Elías, ¿no? Un hombre sujeto a pasiones, como tenemos usted y como las que tengo yo. Pero hermano, tenemos que examinar nuestra vida, porque es cierto que un cristiano puede caer en algún momento en pecado. Al rey David le sucedió. David cayó en un grave pecado. Y un pecado lo llevó a otro y a otro y a otro y a otro y a otro. Usted conoce todos los pecados que él. Pero dice la Escritura que durante un año, casi un año, David vivió engañado, creyendo que nadie se había dado cuenta. Un año. Él luego describe que durante ese año, mientras calla, dice, mis huesos se envejecían. Eso es una evidencia de que él era un verdadero hijo de Dios. Porque él dice que mientras callé, o sea que internamente ese pecado lo estaba comiendo como un cáncer. Pero vivió un año pensando que nadie sabía nada.
Sin embargo, la evidencia, una vez más, de que era un verdaderamente hijo de Dios, que había sido justificado a pesar de todo lo que estaba pasando, es que cuando Dios envió a su profeta para confrontarlo, ¿cuál fue el profeta? ¿Nadie se acuerda? Natán. Cuando envió el profeta a confrontarlo con Natán, ¿cuál fue la respuesta de David? He pecado. Yo creo que estas son palabras mías, yo creo que David estaba quizás en el fondo esperando que por favor alguien venga y me confronte para por lo menos decir, ay sí, pequé. Porque como era el rey, ¿quién le dice algo al rey? Pues, cualquiera que decía algo. Y él dice, he pecado. David se arrepintió. Podemos. Y esto no es una licencia para, el pastor ha dado licencia para pecar. No, yo no estoy dando licencia para pecar. Dios me libre a mí de eso. A mí no me metan en ese embrollo. Pero debemos examinarnos, que no nos pase lo de David. Hay que examinar nuestra vida. La Biblia es clara, si alguien persiste en el pecado sin arrepentimiento, necesita considerar seriamente si verdaderamente ha sido justificado. Y quiero hablar a ti, estimado amigo, que quizás todavía no has creído en Cristo. Quiero hablarte con sinceridad, quiero hablarte con amor, con respeto, pero con urgencia. Solo hay un camino para llegar a Dios. Y ese camino es únicamente Jesucristo. Juan 14, 16, un pasaje de la Biblia dice que Jesús del mismo hablando, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y añade, nadie, absolutamente nadie, va a llegar al Padre si no es por mí. Amigo, no hay atajos, no hay méritos propios, no hay otra puerta. Una vez que tú mueras, no hay nada que se pueda hacer por ti. La decisión la tomas ahora que estás en vida. El día que tú mueras, lo único que yo como pastor puedo hacer, si conozco a tus familiares, es orar por tus familiares, para que Dios les fortalezca a sus familiares. Por ti no puedo hacer nada. Nadie puede hacer nada. Y si alguien te dice que puede hacer algo por ti, te están mintiendo. No se puede hacer nada. Dios no es indiferente al pecado. Su justicia demandaba que alguien tenía que pagar por ese pecado. Y por eso Jesucristo vino. Porque nadie de nosotros podía cumplir la ley. No me diga que usted es buena persona. Porque no se trata de ser buena persona. Se trata desde el momento en que naciste hasta el momento que mueras, cumplir exactamente a perfección la ley de Dios. Eso no lo puede hacer nadie. Y yo le doy un ejemplo. Muéstreme una sola persona que haya amado a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, por al menos 10 minutos seguidos. Y nos encontramos que no lo hemos logrado. Porque en algunos 10 minutos nuestra mente nos ha traicionado. El apóstol Pedro dijo que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Amigo, no hay otro camino. No confíes en tus propias bondades, no confíes en tus propias fuerzas, ni tampoco confíes en que el último día me arrepiento. Quizás ni siquiera tendrás la oportunidad. Yo estoy convencido 100% que las personas que tienen la oportunidad de arrepentirse antes de morir son por lo menos un 1 o un 2%. El 98% de personas que vamos a morir así, sin oportunidad de nada. Así que no juegue con la gracia de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy la gracia de Dios llama a tu puerta. Hoy el Evangelio te invita a volverte a Cristo. No endurezcas tu corazón, estimado amigo. No posponga la decisión para mañana. El día de mañana no sabes si vas a levantarte. Es más, ninguno de los que estamos aquí podemos asegurar si vamos a anochecer. Porque la vida no la tenemos comprada. Arrepiéntete de tu pecado. Ven a Cristo. Descansa en su obra perfecta. Y entonces encontrarás descanso para tu alma. Vamos a orar.
Padre, en esta mañana o tarde te agradecemos por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú nos hablas de manera especial a través de ella. Nos muestras el magnífico sacrificio de Cristo para que todos aquellos que estamos en ti, nuestra fe pueda ser afirmada y sigamos caminando con rectitud en el camino o en esa carrera de la fe con los ojos puestos en Cristo. Oh Señor, pero también oramos por aquellos que no te conocen, que quizás en este momento estarán pensando qué puedo hacer para ser salvo. Señor, mi oración es para que tu Espíritu Santo obre en sus vidas y hoy ellos puedan creer en ti como el único y suficiente Salvador. Que puedan venir a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. Que puedan experimentar el don de la vida. Que puedan experimentar esta promesa de que tú nunca más tomarás esos pecados para usarlos, para condenarlos. Porque la justicia de Cristo le ha sido puesta sobre ellos. Así que si tú estás sin Cristo y te estás preguntando qué puedo hacer para ser salvo, la Escritura dice, amigo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer significa de que ahora tu vida va a ser dirigida no por lo que dice el mundo ni tu engañoso corazón, sino que tu vida va a ser dirigida por lo que enseña Cristo en su palabra. Creer en Cristo significa que las cosas viejas, tu estilo antiguo de vida va a quedar atrás. Ahora comienzas un nuevo estilo de vida. Creer en Cristo significa que comenzarás a asistir a una iglesia local, donde allí vas a seguir creciendo en la edificación de tu vida, en la santificación y en la edificación del cuerpo de Cristo. Lo único que tienes que hacer es creer en Él, pedirle perdón por tus pecados, pedirle a Él que te dé arrepentimiento y fe. Y dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Padre, gracias, porque tú vas a hacer la obra, tanto en aquel que es salvo como en aquel que no es salvo. En el salvo para que siga caminando en fe en ti, y el que no sea salvo, Señor, para que pueda creer en ti y empezar esa nueva novedad de vida. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.